Como recién me presentaba Carla, mi nombre es Florencia Mincucci, soy Engineering Manager en Prosperity y soy docente en UTN FRBA. La materia que doy en UTN se llama Metodología de Conducción de Equipos de Trabajo. Así que de esto puede inferirse que la verdad a mí me apasiona un montón lo que es la gestión de los equipos de trabajo. Y esto no nace un poco de la nada, nace también un poco de la frustración y de estas imágenes y un poco de la manera de ser de muchos managers históricamente o de la visión que la gente tiene de sistemas. Creo que podemos trabajar mejor, que no es necesario ni ser workaholics, que no es necesario tener un ambiente tóxico. Creo que podemos trabajar y estar mejor. Y dar esta materia en la facultad es un poco mi granito de arena a ir cambiando el mundo en el que vivimos. Intento, obviamente, predicar mucho de lo que enseño, y ahí viene también el que trabajo como Engineering Manager, y mucho, o básicamente todo lo que van a ver en esta charla, es algo que yo aplico en mi vida diaria como manager. En este momento soy manager de 2 equipos, son aproximadamente 12 desarrolladores, es un montón de gente, es un montón de tiempo, y lo que implica que paso un montón de tiempo dando feedback. Pero vamos a arrancar con esto, que es el feedback, en su mejor expresión, transforma a las personas de una manera en la que se pueden enorgullecer. El feedback no es consejo, no es elogio y no es una evaluación. Aunque muchas veces lo parece, porque en varias empresas, sé que no es el caso de Redby, porque hemos hablado sobre los procesos de feedback que tienen, pero en muchas empresas pasa que hay un momento en el año en el que se da feedback. Grave error. Acá, definición teórica de Lear, el feedback es una conversación, una comunicación, ida y vuelta, donde uno comparte información sobre las cosas que uno ve en el espacio laboral. O sea, no vamos a hablar sobre cómo te comportaste el fin de semana o fuera del trabajo. La idea es mejorar a las personas compartiéndoles nuestras observaciones sobre su comportamiento, sobre sus habilidades, sobre sus actitudes, sobre su manera de hacer las cosas. El buen feedback tiene que ser comprensible por la otra persona. Si yo te doy un feedback y vos no entendés de qué te estoy hablando, o no puedes sacar un accionable, o pasó mucho tiempo, pónganle, no sé, en marzo hicieron algo divino o algo espantoso y yo te lo digo en diciembre, no es relevante, porque uno ya se olvidó, ya pasó, ya pasaron un montón de otras cosas, ni yo me acuerdo que hice en marzo de este año y ni siquiera pasaron tantos meses. El feedback tiene que ser conciso, accionable, sincero, significativo y a tiempo. Uno tiene que poder accionar y entender y absorber ese feedback. Si uno dice, bueno, estoy pensando en algún ejemplo que no sea nada accionable. Tu presentación fue horrible, por ejemplo. O sea, si yo hoy les hablo de feedback y ustedes por ahí no entienden de qué estoy hablando, no se llevan nada que puedan accionar, no es un buen feedback, ¿sí? O sea, si ustedes me dicen, tipo, no entendí nada, tu presentación fue horrible, yo me voy a sentir mal. Y además, no me llevo nada que pueda trabajar o que pueda aprender de eso. No me mejora. El objetivo del feedback es que salgamos mejores profesionales. Entonces, un buen feedback es efectivo, y para que sea efectivo uno tiene que poder comprenderlo y poder ponerlo en práctica. Y siempre en general cuando hablamos de feedback, uno piensa en el feedback cuando uno hace las cosas mal, o cuando uno dice, podrías hacer esto de una manera distinta. No subestimen el poder del feedback positivo. Es incluso mucho más fácil hacer crecer una persona cuando reforzamos, o sea, ayudamos a una persona a identificar sus fortalezas y les decimos, bien, seguí por ahí, esto está bien. Piensen en cuando, no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando yo estaba en el colegio y me sacaba un 9 o un 10, mi mamá no me felicitaba, me decía, es lo que corresponde. Qué lindo hubiera sido que me dijera, qué bien que te fue, o sea, tipo, qué bien, o sea, te estás destacando en esta área, o, tipo, o me felicite. Felicitar a las personas, reconocer el esfuerzo, el trabajo que pusieron, reconocer las cosas que hacemos bien, como lo puse acá, es un superpoder motivador.
A todos nos gusta que nos digas que estamos haciendo las cosas bien, y mejor todavía, sea más de tipo, no solo tu presentación estuvo buena, sino me gustó cómo encaraste este tema, me gustó cómo enfocaste esto. Cuando, digamos, va más a lo específico, ¿no? No solamente en general, tipo, che, estuvo buenísimo, que obvio que a todos nos gusta que está buenísimo lo que hacemos, pero va a ser un feedback más efectivo si me dicen, me gustó cómo hiciste esto, cómo hiciste aquello, digamos, encarándolo de una manera más concisa, más particular. Y como les comentaba, no subestimen el poder del feedback positivo, digamos. Es mucho más fácil hacer crecer una persona cuando la podemos ayudar a identificar sus fortalezas y cómo puede hacer crecer esas fortalezas. Como les decía, en general nos solemos enfocar en lo que podemos mejorar y nada, es difícil cambiar. Es difícil, o sea, no es que a las cosas, la gente en general hace las cosas mal porque tiene mala intención. Es porque muchas veces nos sale así, o es porque como las sabemos hacer y nadie nos dijo que se podían hacer de otra manera. Y si nadie te lo dice, ¿cómo uno puede cambiarlo? Entonces, algo para tener en cuenta cuando queremos dar este feedback sobre algo que queremos mejorar sobre la otra persona, pero no mejorar en la persona, sino que en las acciones. Nunca critiquen a las personas, critiquen las acciones, critiquen los resultados de esas acciones. Y cuando hacen sugerencias de mejora, no hagan la sugerencia de mejora sobre la persona, háganla sobre las acciones. ¿Y por qué les digo esto? Les presento a mi amiga la amígdala. No la amígdala del cuello, sino la del cerebro. Es una región del cerebro que hace varias cosas, entre ellas regula, como dice acá en la presentación, nuestra reacción de lucha o huida. Esta típica, ¿saben cuándo se activa? Por ejemplo, cuando están discutiendo con alguien de política y esa persona está del otro lado de lo que ustedes creen. Cuando una persona dice algo que ataca a nuestro sistema de creencias o lo sentimos como un ataque personal, la amígdala se prende y no deja que pase más información. La amígdala regula la cantidad de información que llega al lóbulo temporal, frontal temporal, que es donde hacemos nuestras decisiones racionales, donde justamente tomamos decisiones y donde incorporamos tal pensamiento creativo. Hay un montón de cosas que están ahí. Y si la amígdala se activó, se prendió, corta el flujo de información. Entonces, literalmente la persona, cuando se le prendió la amígdala, no nos puede escuchar, no puede comprender, no puede absorber lo que estamos diciendo. Si ustedes, cuando hablan sobre la persona, la amígdala se prende al toque y olvídense, a ella no pasó más nada. Por eso es tan importante encontrar maneras justamente de cuando damos feedback, porque queremos ver a la otra persona mejorar. No lo hagamos sobre la persona para evitar que esto se prendan, se suban las barreras, levante el puente del castillo y no podemos entrar más ahí. Acá tenemos un ejemplo parecido al que les daba recién. Piensen esto, tu presentación fue larga y aburrida. Horrible feedback. Es una apreciación personal que hace a la persona sentirse mal y que yo no le doy ninguna pista de cómo mejorar eso. O sea, solamente te estoy diciendo mi opinión, no estoy intentando que mejores. Por el otro lado tenemos, en lugar de 2 o 3 ejemplos por slide, que extraen del punto principal, podría ser utilizado solo uno y hacer una presentación más corta y de mayor impacto. Enfatizamos las cosas que las personas tienen el poder de cambiar. Le decimos qué podría haber hecho mejor. Y esto es como cambiar la mentalidad también de la manera en que damos feedback. No es esto, evitar meter a primera de cambio nuestras opiniones personales y enfocarnos en, o sea, en vez de decirte qué hiciste mal, qué podrías mejorar. Hay una ecuación de una grande del management que se llama Lara Hogan, que le dice la ecuación del feedback y es particularmente útil cuando tenemos que dar feedback para mejorar, pero también sirve cuando el feedback es positivo. Tiene esta forma que están viendo. Lo primero es la observación del comportamiento. Hechos. ¿Qué es lo que observamos? Hay que ser específicos, claros, directos. Hablar de quién, qué, cómo, cuándo. Nada de opiniones, nada de sentimientos. Por ejemplo, una persona escribe mails, por ejemplo, les escribe mails, y son muy cortas. Siempre son tipo una oración, a veces ni siquiera terminada, y parece que está enojada, porque vos decís, me escribe 3 palabras locas, y siempre tengo que repreguntar porque no entiendo de qué me está hablando. En vez de decirle, o sea, si yo le voy a dar este feedback, en vez de decirle, cuando escribís mail siempre parece que estás enojado,
o tus mails son demasiado cortos. Ahora, parece que estás enojado, hablo de mis sentimientos al respecto. Son demasiado cortos, es una apreciación personal sobre esos mails. Una manera de dar ese feedback sin poner un juicio de valor, o sea, observando solo el hecho es, hey, tus mails suelen tener de 3 a 5 palabras. Y ahí pasamos al paso 2, que es el impacto de este comportamiento y las consecuencias de este comportamiento. Acá es donde vienen los sentimientos, las emociones y demás. Bueno, vos haces esto, tus mails tienen de 3 a 5 palabras. ¿Cuál es el impacto de esto? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué consecuencias tuvo? Si tienen un comportamiento, si dicen, yo quiero darle feedback sobre esto, pero no pueden determinar cuál es el impacto que tiene ese comportamiento, ese impacto negativo, tal vez no es un feedback que deberían dar. Tal vez simplemente es algo que deben conversar, tipo, me sentí mal al respecto, pero no hay un feedback, porque no estamos intentando que la otra persona mejore. Simplemente nos molesta algo, y no todo lo que nos molesta debería ser accionado del otro lado. Por ahí son otro tipo de conversaciones. Volviendo a esto del impacto del comportamiento. En el caso del mail, acá sí podemos decir, por ahí no decir me hizo sentir mal o parece que estás enojado conmigo, sino más me cuesta entender lo que querés decir, me cuesta entender el contexto y a menudo tengo que repreguntarte cosas haciendo que esto demore. Entonces, ya no es cómo me siento en sí, sino qué impacto tiene esto en el trabajo, en lo que estamos haciendo. Deja de ser un poco sobre mí y cómo me siento y un poco más sobre, bueno, esto es lo que vos estás haciendo y esto es cómo impacta el trabajo. Si tienen muchas situaciones de estas, intenten elegir la que más afecte o la que más le va a resonar a la persona a la que le están dando el feedback. Porque les tiene que importar, tienen que entender qué impacto tienen sus acciones. Y esto terminarlo con una pregunta o pedido. ¿Y por qué pedido o pregunta? Uno dice, bueno, pero ¿qué voy a preguntar? El tema es que muchas veces cuando damos feedback, saltamos automáticamente a decir, hiciste esto, me afectó de tal manera, hacelo de otra manera. O yo creo que deberías hacerlo de esta otra manera. Intentando de cierta manera imponer cómo nosotros creemos que sería mejor. Entonces, lo que vengo acá con esto, al pregunta es, no es simplemente decir, creo que deberías hacerlo de tal manera. Es, ¿cómo crees que podríamos cambiar esto? O sea, me está afectando de esta manera este comportamiento que estás teniendo. ¿Cómo podemos cambiar, remediar, solucionar esto? Y de esta manera involucramos a la otra persona en que comprenda la situación, a que la piense y a que busque una solución. Es mucho más efectivo si la solución sale de la persona a que si imponemos algo. A veces, digamos, tiene sentido decirle, bueno, hacelo de esta otra manera que creo que podría ser mejor. Pero prueben con decirle a la otra persona y elaborar en conjunto una acción que pueda, digamos, atacar a este feedback que queremos hacer. Y la siguiente pregunta, porque yo decía esto, que el feedback tiene que ser a tiempo, es ¿cuándo damos feedback? Y la respuesta es todo el tiempo. En serio, todo el tiempo. No hace falta esperar una instancia específica como los Performance 360 para hacerlo. Porque justamente esas instancias suelen llegar tarde. Lo mejor es lo antes posible, apenas haya sucedido, cuando esté fresco en nuestras mentes. Pero por ahí, si esto nos está afectando de una manera demasiado personal, no tan fresco que todavía estemos enojados al respecto. Si es algo positivo, está bueno, digamos, cuando termina una presentación, esto, me gusta cómo atacaste tal o cual tema en tu presentación, el estilo estaba buenísimo, me gusta cómo manejaste el tiempo. Una instancia también de, digamos, de feedback muy, muy común son los code reviews. Es muy común que en los code reviews la gente diga, hiciste esto mal, o si está todo bien, looks good to me, te lo pruebo y listo, ni nos vimos. Está bueno también dar feedback positivo en los code reviews. Me gusta cómo atacaste este problema, cómo hiciste aquello. No hace falta ser jefe o estar en una posición de poder para dar feedback. Podemos darle feedback a nuestros pares, podemos darle feedback a las personas a las que reportamos. ¿Y por qué también digo todo el tiempo? Porque el feedback es un ejercicio, digamos, normalicemos dar feedback a las personas, normalicemos recibir feedback.
Mientras el dar feedback es un ejercicio, mientras más lo hacemos, más fácil resulta. Las conversaciones difíciles nunca son menos difíciles, pero si tenemos más ejercicio, también tenemos más cancha para manejarlas. Iba a decir algo más. Esto, normalicemos dar feedback, recibir feedback y dar feedback son ejercicios, mientras más lo hacemos, más fácil es. Normalicen pedir feedback, tipo, ¿cómo te parece que hice esto? ¿Cómo estuvo aquello? Siempre creo que las situaciones que más disfruté fue cuando una persona me dijo, me gustaría que me des feedback sobre cómo estuve en esta reunión, sobre cómo llevé este proyecto. Y por ahí a mí no se me había ocurrido, porque a veces se me pasa como a todos. Normalicemos pedirlo, digamos, mientras más lo practiquemos, más lo hagamos, más fácil resulta. Van a haber distintas técnicas. Empiecen por reconocerle a las personas lo que hacen bien, por decirle, creo que esto se podría hacer de una mejor manera, tengo una idea para compartirte. Normalicemos dar feedback. Bueno, eso creo que fue más o menos mi presentación. Preguntas, comentarios. En realidad me gustaría escuchar y me gustaría que me cuenten feedbacks memorables que tengan. Veces que les han dicho un buen feedback y eso resonó con ustedes y pudieron aplicarlo en sus vidas para ser mejores profesionales. Así que si quieren abrir micrófono, escucho. Bueno, creo que nadie quiere compartir un poco de su feedback. Si nadie quiere oír, voy yo. Hola, Flo. Para los que Hola. no saben, Flo fue mi jefa en mi trabajo anterior y a mí un feedback que me ayudó un montón fue, creo que la primera semana en la que entré o la segunda, estaba haciendo un par de arreglos y varios que para mí eran tipo cositas chiquititas, tipo no estoy haciendo nada importante. Flo posteó en el grupo en el que estábamos diciendo, che, Aixa, así calladita, como que no quiere la cosa, ya solucionó esto y esto y esto que teníamos hace un montón. Y me hizo lagrimear porque fue onda, wow, o sea, no me lo esperaba, fue un feedback genial y me hizo como hacerme dar cuenta de que sí estaba haciendo cosas, por más que para mí eran chiquititas, para mí fue genial, fue tipo un feedback recopado. Oh, qué lindo que te acuerdes de eso. Re. De eso un poco hablo cuando hablo de feedback positivo. O sea, no necesario, cuando es positivo no necesariamente tiene que ser privado. Está bueno reconocerle a la gente lo que hace bien. Algo que también suelo hacer, nada, como manager, yo miro mucho los story points que uso y que armo estadísticas para ver la velocity del team y demás. Me gusta reconocer a quienes pegaron un salto, que sé que por ahí muchas veces en este contexto están en un bajón emocional y les cuesta, entonces de repente cuando repuntan, es como, nada, miren qué salto que pegó esta persona, qué estos problemas que solucionó. Está bueno reconocer el trabajo, o sea, no es simplemente, lo hace porque es su trabajo, está bueno reconocer cómo el trabajo que hacen afecta al resto y esto soluciona problemas. A ti no que te acuerdes de eso. No sé si alguien tiene algo más para compartir. Sí, como comento yo. Yo creo que tengo la suerte de estar en un equipo donde constantemente se da feedback. Por ejemplo, nosotros nos manejamos con los pull requests para lo que son pasar las funcionalidades. Y Sí, constantemente no solo nos comentamos aquellas cosas que por ahí puedan estar mal, cómo cambiarlas, sino también lo bueno. Que yo veo, por ejemplo, que a veces se comenta, uy, qué bueno que está esto, me gusta cómo hiciste esto otro, y eso me parece súper positivo. porque justamente uno pone un montón de esfuerzo muchas veces cuando hace una funcionalidad y que te digan, estoy aprendiendo de lo que es tu código, qué bueno cómo lo encaraste. eh, También nos hace ver cómo afectamos la vida de los demás con algo como nuestro trabajo. ¿Alguien tiene alguna historia de horror de feedback? Yo tengo una, pero Sí, eh, yo puedo comentar una, pero no me pasó acá, me pasó en otra empresa, que no voy a decir el nombre, pero me acuerdo que estábamos cerrando un proyecto y yo estaba re emocionado porque como que venía laburando y digo, bueno, este mes la rompí y en un momento como que me llaman para hablar y, y como que el feedback fue negativo por cosas que por ahí no tenían que ver con el trabajo, ¿no? Eh, y como que fue muy fuerte porque yo me esperaba que, como la felicitación, ¿no? Y me choqué con una piedra y no sabía qué decir, ¿no? Eh,
nada, eso fue como bastante impactante. Y aparte eran cosas de vuelta personales, que por ahí el manager había tenido un momento difícil y como que lo plasmaba como en los desarrolladores, ¿no? Y la verdad que fue feo, porque uno se esperaba otra cosa. Eh, Totalmente. Y por eso también es importante que cuando uno da feedback, esto, que sea como, primero, tipo, que esté relacionado a la persona y que la persona tenga el poder de modificarlo. Porque si no, tipo, es mal feedback. O sea, te hizo sentir mal a vos por algo sobre lo que no tenías poder. sí, sí, o sea, como que había entrado, viste, una persona nueva y como que preguntaba bastante y yo le respondía porque nadie, o sea, era un trainee y nadie le estaba diciendo qué hacer, básicamente. Y como que fue como, pero estás todo el tiempo charlando, no sé qué. Y fue como, ¿qué? Y básicamente cerré todo el proyecto, o sea, no entiendo que, viste, y bueno, nada, cosas que nada que ver. O sea, y la verdad que un feedback así es como que te destruye, ¿no? Porque no sabes cómo encarar eso y cómo solucionarlo. Como, ok, no uso más el chat, no entiendo. Mm. Entonces, nada, por ahí la importancia, como decías vos, ¿no? De por ahí mencionar las cosas buenas, que acá pasa, por lo menos acá desde que entré, me pasa mucho, ¿no? Bueno, y esto que también se labura de no decir, bueno, mira, esto no me gustó, esto tanto, sino sacar las accionables, que eso está muy copado. Nosotros acá tenemos cada 2 semanas, pero también pasa en el medio, ¿no? De por ahí mismo con otros compañeros, no tanto por ahí con el manager, pero sí con otros compañeros en cualquier momento, che, mira, esto podría hacerse así, podría hacerse así, ¿qué te parece? Así que, nada, esa como que fue la experiencia mala y en contraposición con la experiencia buena de ahora, ¿no? Un beneficio de tener instancias tan cercanas de feedback es que cuando uno no tiene feedback seguido, te pone una orden de feedback y vos decís, uy, qué cagada me mandé. Entonces, cuando uno las tiene más seguido, no va esperando el palazo, sino que sabe que es algo regular, que es algo normal que pasa. Y también establece un lazo de confianza, porque nada, si uno sabe que van a ser honestos con uno, se siente también en un espacio mucho más seguro a nivel emocional. Y uno de los beneficios de cuando uno se siente seguro psicológicamente es que también trae como todo su ser. Siempre, muchas veces de esto se habla cuando hablamos de diversidad e inclusión, que muchas veces la diversidad un poco token y la inclusión medio de juguete, pero cuando hay una inclusión posta, que la persona se siente segura, trae todo su background y todas sus nuevas ideas, por más a veces ridículas que suenen. Cuando no hay una inclusión real, la gente no suele decir todo lo que piensa, todo lo que cree, o todo lo que cree que se puede mejorar, porque tiene miedo a ser ridiculizada, ignorada o demás. Entonces, el generar feedback, eso, arma una red de confianza donde sé que las otras personas van a ser honestas conmigo y no simplemente van a retarme, sino que van a ver lo bueno y lo malo de lo que yo hago. Y me lo están haciendo como de buena leche, de buena fe, de querer verme mejorar. Y cuando uno quiere ver mejorar a las otras personas, esto también se genera ese lazo de confianza que es muy lindo tener a nivel laboral. Flor, Sí, sí. ahí te dejaron un mensaje. Perdón, Dalma. No, Mi historia de terror fue directamente no tener feedback en 3 años. Fuerte. A mí me ha pasado, yo tenía un jefe y que teníamos las 1-1 una vez por trimestre. O sea, imagínense lo relevante que era ese feedback. Cero. O sea, era como, bueno, quiero que trabajes esto, nos vemos en 3 meses. Y yo era como, andás a ver si en esos 3 meses había trabajado al respecto, nulo. Y acaba mi historia de terror, fue una vez me dijo, tipo, bueno, quiero que ocupes el lugar de manager. Eso fue todo. No me dijo ni qué tareas, ni qué esperaba de mí. No había otros managers, no sabía qué esperaba de mí. Entonces fue como, bueno, ¿y yo qué hago con este feedback? Tipo, no entiendo qué es lo que me estás pidiendo. Y no puedo accionar sobre esto. Recuerdo que me sentí muy desconcertada. Dije, o sea, porque al principio fue como, qué bueno que quiera esto de mí, pero ¿qué me está pidiendo? Misterio. Hice lo que tuve ganas después, la verdad. Se dio bien, pero creo que más por mí que por la otra persona. Flor, ahí quería sumar que me parece interesante destacar esto que vos decís,
me queda como la frase en la cabeza de qué importancia o qué poder tiene lo que se dice y lo que no se dice, ¿no? Esa cuestión. Y más en esta virtualidad que vivimos, que a veces uno dosifica el esfuerzo y entonces espera del otro lado quizás algo del otro y siente que no lo recibe. En realidad ahí es pararnos 2 segundos a entender una vez más el poder de lo que decimos y lo que no decimos y el impacto que genera en el otro. Al menos yo trabajo con una perspectiva donde entiendo que el poder de la palabra es muy grande, entonces una palabra de más o de menos genera en la persona algo muy positivo o muy negativo. Entonces está bueno que todos nos empecemos a plantear esto, ¿no? Esto que no estamos diciendo, ¿por qué no lo estamos diciendo y qué podría generar positivo en el otro? Y esto que estamos diciendo, ¿cómo lo estamos diciendo y cómo genera algo en el otro también? ¿No? Creo que con esa pregunta, sentarnos todo el tiempo a entenderlo antes de decirlo, creo que es como el camino ideal. Así que gracias por la reflexión. Algo que suele surgir un montón, que por ahí Aixa lo recordará porque era el equipo en el que ella trabajaba, era el equipo de marketing siempre presentaba logros y cosas, y siempre estaban como ahí al top. Y el equipo de desarrollo, digamos, las cosas iban mucho más lento, por debajo, por el back, era mucho menos visible los logros. Y una sensación que persistía mucho en ese equipo era, no nos están reconociendo nuestro esfuerzo. Entonces, justamente el poder de lo que no se dice, no era que no estuvieran haciendo un buen trabajo, sino que al no verbalizar, no poner enfrente, en público, este equipo está haciendo un buen trabajo, sentían que no se los estaba reconociendo. Y una cosa, digamos, uno de los pilares para la motivación que nos hace estar como comprometidos con el trabajo que hacemos es entender el impacto de nuestro trabajo y sentirnos reconocidos por el esfuerzo que estamos haciendo. Y como hablábamos tipo, en este contexto de muchísima virtualidad, donde hay muchísima incertidumbre, un mimo está bueno y siempre hay que ser muy intencionales con lo que decimos, porque no se dan ya tanto las charlas de café o las charlas casuales de ir a almorzar o demás. Entonces muchas veces hay que planificar estos espacios de conversación y es un esfuerzo extra y ojalá, obviamente nos gustaría que pasen de manera más casual, pero la virtualidad muchas veces complejiza esto y no da un espacio para el feedback casual de la misma manera que la presencialidad. Entonces también hay que pensar mucho en esto, de vuelta, en el poder de lo que decimos y lo que no decimos también. Yo tengo una consulta, si puede ser. Sí, ¿Qué se puede hacer cuando una persona, en vez de tomar el feedback, justifica lo que hizo, digamos, sin querer cambiarlo? Y creo que, ojo, creo que es algo que también a veces hago y no está bueno. O sea, querer justificar en vez de cambiar. creo que, justamente, bueno, a eso me refería con que recibir feedback es algo que se ejercita también. Hay que ir con una mente abierta a esto, justamente no te lo están diciendo como un ataque personal, no es un ataque a tu manera de trabajar, no es un ataque a tu trabajo tampoco, es querer verte mejorar. Y vos podés tener tu justificación, y por eso también hablaba un poco de la pregunta más que el decirte, hacelo de otra manera. Es como ¿vos entendés qué impacto tuvo el trabajo que hiciste en otra persona? ¿Cómo puedo hacer para que el impacto sea más positivo o mejor la próxima vez? No es un ataque personal, no es un ataque a vos, y muchas veces uno tiene motivos por los cuales hizo lo que hizo. Pero bueno, no es sentar y reflexionar sobre el pasado y como, uy, ¿qué hubiera hecho distinto? O sea, sí, uno puede pensar que hubiera hecho distinto, pero no tiene sentido hundirse en lo hice porque en general uno tiene motivos, casi nunca, o en general no me he cruzado con gente que actúa de mala leche. Uno tiene sus motivos para hacer lo que cree que está haciendo mejor, o hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, ir con una mente abierta para ver cómo podemos hacer las cosas mejor la próxima vez que la hagamos. ¿Respondí un poco a tu pregunta? Sí, sí, me pasa de verlo en otros muchas veces. Yo, a ver, en otro trabajo hacía evoluciones de trabajos y veía que muchas veces en vez de ver cómo podían modificar eso, era, no, pero lo hice por esto, lo hice por este otro motivo. Y también noté que a veces yo hacía lo mismo y era como, no, pero lo hice por esto. Y creo que no está bueno, o sea, no me parece muy copado la No, pero justificación. justamente es el reconocer que obviamente tuvimos nuestros motivos para hacerlo, pero no estoy diciéndote, tipo, quiero que lo hagas distinto o lo hubieras hecho de esta otra manera,
sino es como, bueno, vi esto fue el impacto que tuvo, estaría bueno modificarlo, hacerlo de manera siguiente la próxima vez. Justamente, de Claro, vuelta, sí. no tomarlo como un ataque sobre el laburo que ya hiciste, Ujú. sino una oportunidad para hacer las cosas mejor la próxima vez. Claro, sí, sí, excelente. A ver. Veo ahí, entonces quizás encontrar la mejor manera, forma de recepción de la persona que tenemos enfrente. Una vez más, las palabras tienen significado diferente dependiendo de la persona, totalmente. Y por eso también la importancia de chequear que la otra persona entiende lo que le estamos diciendo. Y nada, eso, estar muy alertas si se prendió la amígdala cuando la persona se pone a la defensiva también. Porque es muy poco probable que esto pueda comprender lo que le estamos diciendo si siente que es un ataque a su forma de ser, a su forma de hacer las cosas.